Hola jóvenes, buenas tardes. En esta ocasión voy a hacer un análisis estático en un conjunto. Este conjunto representa un elevador de tijeras movido por un pistón hidráulico. Entonces la idea es poder determinar cuál es el esfuerzo máximo que se está generando en la estructura, en el mecanismo, la ubicación y su magnitud, y además poder determinar cuál es la fuerza resultante que nosotros debemos aplicar aquí en la cara del pistón para poder mantener en equilibrio el mecanismo cuando esté ejerciéndose una fuerza hacia abajo de 40 kilogramos en ambos lugares, en ambos pasadores. Entonces, miremos a ver de qué se trata este conjunto. Miremos aquí que debemos de partir del hecho de que ya tenemos un conjunto con sus relaciones de movimiento. Aquí podemos ver cómo podría funcionar en términos generales la parte cinemática. Ya tiene sus relaciones de posición, sus respectivos pasadores, y ahí podemos mirar cómo se mueve. Sin embargo, aquí tengo una relación de distancia que la voy a desactivar la supresión y que le garantiza una distancia de 90 milímetros aquí en esta cara, como para dejarla fija así. De todas maneras, todo esto se debe de reevaluar y, digamos, configurar más que todo lo que son las sujeciones ya en el entorno de el análisis estático del conjunto. Porque aunque funcione bien aquí en la parte del modelo en 3D del conjunto, ya en el análisis estático se tienen que tener en cuenta otras cosas, las sujeciones y las conexiones entre los elementos. Entonces vamos a comenzar con eso. Primero vamos a tener aquí simulation, vamos a crear, bueno, creo que lo primero que vamos a hacer es simplificar el modelo. Simplificar el modelo es suprimir del modelo los pasadores. Los pasadores que son la pieza número 2. Aquí. Lo suprimimos del análisis. Y luego lo vamos a reemplazar por unos conectores del tipo pasador. Unos conectores tipo pasador que van a ser unos pasadores virtuales que hacen lo mismo que el pasador, pero hacen más liviano el análisis. Bueno, en este sentido ya tenemos esto. Vamos a un nuevo estudio. Análisis estático 1. Le digo OK. Aquí nos vamos a topar entonces con el análisis estático de las piezas. Ya nos damos cuenta de que no incluye los pasadores. Y le voy a poner un material. Le voy a aplicar material a todos. Nosotros podríamos aplicarle un material diferente a cada una de las piezas, pero por simplificación le voy a poner material igual a todos. Le voy a poner material, podría ser acero aliado, ¿sí? Vamos a aplicarle a todo, cerrar. Otra cosa que debemos hacer es lo que les dije ahorita. Ahora mismo no tiene pasadores, no tiene los elementos físicos que se los retiramos, se los suprimimos del análisis. Ahora lo que se va a hacer es agregarle los pasadores. Entonces eso lo podemos hacer en conexiones, en esta pestaña de conexiones. Entonces le voy a decir aquí pasadores. Un contacto tipo pasador, aquí simplemente me va a pedir una información del pasador y me va a decir entre esta superficie cilíndrica y esta otra. Y también lo puedo configurar aquí sin traslación. Quiere decir que le voy a poner un anillo de retención. Quiere decir que ese pasador no se va a poder salir de allí. Él sí puede rotar, porque lo estoy dejando libre. Sí podría rotar sobre sí mismo, pero no trasladarse a lo largo del eje, porque está bloqueado, sin traslación. Voy a dejarlo aquí bloqueado para poder agregar nuevos pasadores y crear un grupo de pasadores. Aquí está por lo menos este otro.
igualmente sin traslación. Aquí también hay otro entre este cilindro y este. Se tiene que hacer entre dos superficies cilíndricas, no se pueden tomar tres al tiempo. Entre este y este. Ok. Ya puedo salir de acá. Y aquí ya se generaron. Aquí ya se generaron los 4 pasadores. ¿Sí? Los 4 pasadores están aquí. Mírenlos. 4 pasadores. Bueno, ahora lo que voy a hacer es configurar el contacto global entre componentes. ¿Sí? Contacto global en conexiones. ¿Cuál es el tipo de contacto global entre componentes? Por defecto siempre viene en unión rígida. Unión rígida significa que vamos a considerar que todas las piezas que estén en contacto, las caras que estén en contacto, se van a considerar unidas unas con otras, como si fuera una sola pieza sólida. Pero este no va a ser el caso, porque aquí tenemos unas piezas que están separadas unas de otras y ese modelo realmente pues no va a representar de forma realista lo que tenemos. Entonces voy a trabajar con un modelo un poco más liviano que permite penetración. Permitir penetración es un modelo que permite que las piezas penetren unas en otras si se les permite, si se les deja hacerlo, lo hacen. Si no se le ponen restricciones, lo hacen. Pero poniéndole las restricciones adecuadas, ofrece resultados muy parecidos al tipo de contacto sin penetración, que es, digamos, el modelo más preciso, en el cual considera que cada una de las piezas es independiente con su respectivo material y que tienen unos contactos uno entre otros, generan esfuerzos de contacto, pero no penetran una entre las otras. Pero se demora muchísimo más. Entonces vamos a hacer el análisis primero permitiendo penetración para que hacerlo más rápido. Y después verificamos si ese resultado que nos entrega aquí nos sirve o es parecido al que pudiéramos encontrar con sin penetración. Entonces aquí ya tenemos contacto global general entre todas las piezas sin penetración. Recuerden que aquí, si necesitáramos, pudiéramos tomar y poner contactos locales entre diferentes caras o elementos y esos contactos tendrían una prioridad sobre estos contactos entre componentes globales. Pero en este caso no lo vamos a necesitar. Miremos aquí lo siguiente. Voy a dejarlo conexiones. Voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí también una conexión tipo pasador entre el pistón y el cilindro. Entonces voy a agregar otro pasador, un movimiento como tipo pasador entre esta cara cilíndrica del pistón y la cara cilíndrica del cilindro. Entonces le puedo aquí decir que sin rotación. Aquí básicamente yo lo que no quiero es, yo quiero evitar es que el cilindro rote, por eso lo estoy bloqueando, pero sí le voy a permitir, dado el caso si se necesita, que él se mueva en esta dirección, se mueva a lo largo del eje del cilindro. ¿Listo? Eso es una condición de movimiento. Ok. Aquí está, representado por esta franja roja, representa esta conexión. Bueno, necesitamos también ponerle una fuerza. Entonces esa fuerza va a estar ubicada aquí, unas cargas, una carga tipo fuerza, en esta superficie cilíndrica, en estas cilíndricas que son donde vienen los pasadores, pero hay que configurarla. Configurar la dirección con respecto al plano de planta, puede ser. Con respecto al plano de planta yo quiero que ella sea perpendicular. Perpendicular al plano de planta quiere decir que ya ella va hacia arriba o hacia abajo. Yo necesito que sea hacia abajo, invertir la dirección y que sea en el sistema métrico.
y voy a poner aquí 40 kilos. 40. Ya viene por kilogramo. Entonces ya ahí configuré la fuerza en la dirección. Recuerden que es un vector, dirección y sentido. No es por elemento, sino que es total. Total. Es decir, entendería que serían 20 y 20 kilos. 20 y 20. Creo que así lo interpreta el software. Bueno. Yo me atrevería a hacer el análisis en este momento y veríamos a ver cómo funciona. De seguro que se va a deformar y va a salir algo como algo extraño, porque no se le ha restringido, mira, no se le ha restringido el movimiento de este brazo y de este cilindro de aquí que está aquí. Él podría bajar, podría moverse, esto podría moverse, digamos, en el sentido de la Z. Esta cara del cilindro podría moverse en Y, subir o bajar. En este caso sería bajar por la fuerza. Pero eso lo veríamos nada más a través ya con el resultado. Voy a atreverme a hacerlo para ver qué pasa. Voy a hacer una malla, parámetros de mallado aquí, malla basada en curvatura, y le vamos a dejar este tamaño máximo de elemento, 26. Vamos a dejarlo aquí en la mitad para no hacerlo ni tan gruesa ni tan fina. A ver, un primer análisis. Bueno, crea la malla basada en curvatura. Se dan cuenta ustedes aquí cómo cambia el tamaño del elemento dependiendo de si los puede hacer grandes, los hace grandes. Si los necesita pequeños, los hace pequeños. Y se adapta. Entonces voy a ejecutar el estudio, a ver qué pasa. No hay restricciones definidas. Ah, ok. Hizo falta algo importante. Algo importante es lo siguiente. Una sujeción de geometría fija. Recuerden que no se ha fijado ninguna pieza, entonces se va a fijar la base. La base se fija. Es importante, ¿no? Muy importante. Y por eso el software me dice que no tiene... Le hacen falta, digamos... Vamos a crear malla y ejecutar. Y miremos a ver qué sale. Yo me imagino que se va a deformar. Va a salir algo todo extraño. Pero lo vamos a poder solucionar. Bueno, se está demorando un poco, pero no tanto como si fuera sin penetración. Porque ahí sí se demora cantidades. Bueno, listo. Aquí que me dice que se han detectado desplazamientos muy grandes. Entonces en este caso le digo que no. Y él termina de hacer el análisis. Dice, haga clic no para solucionar con pequeños desplazamientos. Ok, le digo que no. Porque si le digo que sí, me saca de ahí del... Bueno, fíjate que no. Fíjate que aquí pasó algo. Y bueno, pues... vamos a mirar aquí el resultado de las tensiones. Vamos a editar aquí, digamos, megapascales. No me gusta en científico, en flotante. 1. Bueno, aquí básicamente pues nos dice que el esfuerzo es muy pequeño. Digamos aquí por lo menos tenemos aquí la máxima y nos entrega por lo menos un esfuerzo en un lugar muy poco. Aquí son 8 megas, 8.9 megapascales. 8.9, 8.935, 8.9 megapascales. Y bueno, pero lo que sucede aquí es lo siguiente. Vamos a ver aquí en tensiones, animar. Mira esto. Voy a tratar de verlo de frente para ver cómo es la animación. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, esto no es correcto. No es correcto, digamos, que el pistón, o sea, que ese cilindro, que el pistón se mueva por debajo, digamos, del
de la ranura, ¿no? Entonces hay que restringir, por eso es que es necesario restringir el movimiento de esa cara cilíndrica para que no se mueva en Y, para que no baje, porque no es correcto ya. Ahí se genera una fricción y que no permite que penetre la pieza. Pero como está configurado por penetración, él está penetrando dentro de la guía. Y ahora voy a mirarlo, digamos, de la parte de arriba, a ver. Al parecer, parece como si no se separara, pero... Bueno, aquí en este momento no está mostrando como si hubiese un movimiento en la dirección de Z. Es claro, no, parece como si no estuviera presentándose ese movimiento. Pero en otros análisis, con este mismo ejemplo, sí ha mostrado por lo menos que él se desplaza un poco y se separan digamos, las caras. Entonces lo que no queremos es eso. Entonces, para ser un poco más realista, vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Y de hecho, él se está moviendo mucho. Él no tiene por qué moverse ahí. Él no tiene por qué moverse ahí. Lo que tengo que ponerle es una restricción del movimiento del pistón. Para que no salga y entre tanto, si no, toma la carga y la mantiene mismo, sin que se mueva el pistón. Asume la carga, pero no se va a mover el pistón porque va a tener una cara fija. Entonces, eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero voy a restringir. Bueno, voy aquí a ir a modelo. Lo voy a mostrar en corte. Voy a ir al análisis estático. Y aquí yo lo veo en corte. Entonces miremos. Aquí en sujeciones voy a adicionar una sujeción avanzada. Y le voy a decir que sobre caras planas, a ver. Sí. Sobre esa cara, con respecto a la condición de caras planas, restringir el movimiento perpendicular a esa cara. Eso es lo que le estoy diciendo. Que con respecto a esa cara se le va a restringir el movimiento en la dirección que están las flechitas verdes. La dirección X, es decir, esa cara va a estar fija y no se va a mover. Ya el pistón no va a poder entrar y salir un poquito, no. Se va a quedar quieto. Porque esa va a ser la fuerza que le va a poner el aceite. Ok. Ahí está esa parte. Y hay otra cosa que debemos de restringir. Y es acá. ¿Sí? Voy a seleccionar aquí en sujeciones. También sujeciones avanzadas. Y voy a tocar esta cara cilíndrica. Y con respecto a geometría de referencia voy a buscar un plano que me sirve de referencia por lo menos. Con respecto al plano de planta. Entonces, con respecto al plano de planta, esa cara cilíndrica que no se mueva perpendicular al plano. Eso es lo que le estoy diciendo. Que tome el plano de planta como referencia para que esta cara cilíndrica no se mueva nada en la dirección Y. Quiere decir que él no va a poder subir y bajar. Y voy a considerar, digamos, bueno, esta cara, ¿vale? No sé, hay muchas formas de hacerlo. Pero voy a considerar, digamos, esta cara del cilindro. Y voy a crear otra vez otra geometría de referencia. Sujeción avanzada. Esta vez lo voy a hacer diferente a lo que lo había hecho anteriormente. Utilizando geometría de referencia de... Voy a seleccionar otra. Pero no me está dejando seleccionar la cara que yo quiero. Entonces... como que no me deja seleccionar la cara que yo quiero, pero... Vamos a seleccionar entonces esta. La cara de esta pieza. ¿Sí? También sirve. Que no se mueva en la dirección de Z. O sea, que no se mueva ahí
voy a tomar como referencia el plano de alzado y que no se mueva perpendicular a ese plano. Quiere decir, esa cara no se va a poder mover en Z. 0 milímetros con respecto al plano de alzado, perpendicular al plano de alzado. Entonces ya ahí, con esto, se ha podido, digamos, restringir el movimiento de las piezas para que se comporten un poco más realistas. Entonces voy a volver a ejecutar el estudio. Le digo entonces mallar, crear malla y ejecutar. Y esperamos entonces que lo haga. Bueno, aquí podemos ver ya el resultado. Aquí podemos ver el resultado. Esta vez lo hice un poco más rápido. Y aquí sí podríamos ver un poco más realista, digamos, lo que es el análisis. Recuerden que esta deformación está exagerada. Podemos ver aquí por lo menos en edición, definido por el usuario en escala real. Entonces se dan cuenta que la deformación no es tanta, sino que el software lo puede mostrar en forma, digamos. Y fíjate que ahora sí mostró la magnitud de la deformación en el lugar esperado, ¿sí? En el lugar que se esperaba, que es aquí, en el contacto entre la pieza, el pasador y la barra, y esta barra aquí. Es de 11.48 megapascales. Obviamente, el mecanismo está bajo un factor de seguridad bastante alto porque en realidad el límite elástico del material es 620 megapascales. Entonces resiste perfectamente. Ahora lo que voy a hacer es determinar aquí en resultados. Voy a ampliar aquí un poquito. En resultados voy a ir a enumerar fuerza resultante y voy a buscar cuál es la fuerza resultante que se genera aquí en la cara del pistón. Y le digo que me lo muestre en el sistema métrico cuál es la fuerza. Y me dice que son 43 kilogramos. ¿Sí? 43 kilogramos. Básicamente la fuerza resultante. Y el esfuerzo máximo 11.48. Entonces, esta es la idea que quería expresarles hoy y sobre el cual les voy a asignar una actividad. Entonces, por ahora vamos a dejarlo así y seguimos con la explicación. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta de que ya se hizo el análisis del mecanismo, el análisis estático del mecanismo, considerando que el contacto global entre ellos es permitiendo la penetración, que es digamos una forma simplificada, idealizada de poder hacer el análisis. Ha funcionado, consideramos que bien, porque pudimos restringir el movimiento de ciertas piezas para que se comporten como se comportarían en el modelo real. Sin embargo, voy a hacer lo siguiente. Voy a editar la definición del contacto global y lo voy a poner sin penetración para que sea un análisis más realista y poder ver cómo son los resultados. Aquí necesito entonces nuevamente mallar y ejecutar. Solamente que en este caso se va a demorar muchísimo más. Voy a pausar la grabación y luego les muestro el resultado. Bueno, acaba de terminar el estudio estático del conjunto considerándolo sin penetración. Se demoró alrededor de unos 20 minutos, se demora muchísimo más que considerándolo con penetración, pero nos damos cuenta de algo. Bueno, como les decía anteriormente, cuando se hizo el análisis permitiendo penetración, aquí se obtuvo un esfuerzo máximo de 11.43 y una fuerza resultante de 43 kilos. Vamos a ver, aquí cuando lo analizamos sin penetración, obtenemos un esfuerzo máximo de 10.34 y en resultado vamos a ver aquí
vamos a ver aquí en fuerza resultante, toco, digamos, la cara del pistón en métrica y resulta que son 45.6. 45.6, que realmente no es mucha diferencia con respecto a 43 kilogramos. Entonces, el hecho de considerar el modelo con un contacto global sin penetración en un principio también es una buena opción, porque los resultados dieron muy parecidos. Solamente que este contacto global sin penetración es un poco más realista y nos dice que necesitamos una fuerza de 45.6 a diferencia de los 43 del proceso anterior. Entonces, esto es lo que quería explicarles y espero que les sea bastante útil.